Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, doctor. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Doctor. Buenas, ya. Bien, chicos. Bueno, son las 8:10, así que estamos ok. Entonces, bueno, hoy día por fin ya tenemos horario, así que les doy la bienvenida al curso de Métodos Clínico-Epidemiológicos de Investigación. Primero voy a presentar el programa en general del curso y luego comenzamos con la primera clase de inmediato, ¿vale? Bien, este curso, bueno, los docentes que estamos en este curso es la doctora Scarlett Hernández, el doctor Felipe Aguilera, que nos va a apoyar desde España en este momento, y el doctor Pedro Aravena, quien en este año va a participar solo como profesor invitado a una o dos clases, ¿ya? La mayor parte de las clases van a ser dictadas por mi persona y por la doctora Hernández, ¿ya? Así que nos vamos a estar viendo bien seguido durante este año. Les comento que, bueno, este curso es un semestre, es solo el primer semestre, porque el segundo semestre continuamos con el curso que se llama Proyecto de Tesina de Titulación, ¿ya? Esto sigue una secuencia de cursos donde el primero que ya tuvimos fue Odontología basada en la evidencia, que tenía finalmente como objetivo que ustedes tengan las competencias de leer y saber interpretar correctamente un artículo científico. Eso ya está listo, ese curso aprobado. Ahora, el objetivo de este curso es muy distinto al anterior. Ahora ya estamos en un nivel siguiente de conocimiento. Acá el objetivo finalmente es que ustedes sean capaces de diseñar un estudio, ¿ya? Diseñar. Y por último, el curso que viene el segundo semestre, ustedes van a estar a cargo de planificar un proyecto de investigación. Es decir, vamos avanzando en los niveles de conocimiento para que en sexto año ustedes ya puedan ejecutar un proyecto de investigación. Estas serían las 4 etapas: leer, diseñar, planificar y finalmente ejecutar. Por lo tanto, este semestre, perdón, nos vamos a enfocar exclusivamente en aprender las técnicas de diseño de estudios, ¿ya? O sea, realmente se les van a dar las herramientas para que ustedes puedan diseñar un estudio. Tampoco se les va a exigir que ustedes aprendan a diseñar un estudio clínico muy avanzado, sino que a nivel de pregrado, más que nada, podemos diseñar correctamente estudios descriptivos, estudios analíticos, algunas revisiones sistemáticas también, ¿ya? La idea es que ustedes ya en este curso vayan entendiendo los diseños y vayan pensando en qué quieren hacer como proyecto de tesina, para que el otro semestre ya tengan claro su tema, por ejemplo. Me gustaría mucho que este semestre varios de ustedes ya dejen el tema claro, tengan claro, por ejemplo, con qué compañero van a trabajar y tengan claro más o menos qué área les interesa. Quizás no el tema, pero el área. Si a alguien le interesa la periodoncia, la endodoncia, la educación, le interesa cirugía, etcétera. Sería muy bueno que ya vayan teniendo en mente el plan para el próximo semestre, ¿vale? Las clases van a ser exclusivamente online, ¿ya? Inicialmente el objetivo era que fuera presencial, pero a petición de dirección de escuela y dirección de instituto, como este curso es eminentemente teórico, se me pidió que sea por este año en modalidad online, considerando la sobrecarga que tienen por las asignaturas facultativas, ¿ya? Y en consideración de eso mismo, este curso siempre tiene 2 seminarios, que la verdad es que son bastante largos de realizar, les quita bastante tiempo. Así que este año vamos a tener una metodología de seminario un poquito más acotada. Van a ser seminarios que vamos a intentar desarrollar solo en el horario de clase. O sea, no, vamos a tratar de no dar tanta carga para la casa ya, ¿vale? Porque así yo sé que tiempo ahí tiene muy poco y vamos a tratar de adaptarnos a eso, ¿ya? La evaluación, como siempre se ha hecho, el 60% es teórica, 35% práctica y 5% valorativa. ¿Vale? Tenemos 2 pruebas teóricas, prácticamente una en mitad de semestre y una al final. Y tenemos 2 seminarios que, como les indiqué, van a ser resueltos posiblemente en sesiones prácticas que inicialmente nuestro plan era que fueran presenciales. Teníamos todo coordinado para que sean presenciales, pero vamos a tener que adaptar esa misma metodología a una modalidad online, ¿vale? Pero deberían ser cortos. La idea es que analicemos algunos diseños de estudio
pero que eso sea relativamente corto. Y tenemos una evaluación valorativa, que muy probablemente lo hagamos con una autoevaluación y una coevaluación. Esas plantillas y esas rúbricas se van a subir a Cibeduc, ¿vale? Bueno, como todas las asignaturas, se aprueba con 4, no hay examen final, ¿ya? Y tenemos ahí algunos requisitos de asistencia que son para condiciones normales, pero vamos a pedir que esto, o sea, perdón, en la parte teórica no le vamos a pedir asistencia, en la parte práctica sí, porque esos son evaluadas, es como una prueba, ¿ya? Eso se les va a informar la fecha cuando yo les suba el programa. El programa se va a subir a Cividuc hoy, y ahí van a estar todas las fechas y todo. También les pido que evalúen las fechas que yo les voy a proponer de prueba, y junto con el calendario de pruebas de otras asignaturas, me indiquen si quieren hacer alguna modificación. Me gustaría que esas modificaciones se hagan al principio de año idealmente, cosa que tengan una planificación con harta anticipación, ¿ya? Bueno, las vías de comunicación, igual que el curso del año pasado, Cibeduc también tiene mi correo personal, y solicitudes a nivel de curso, ojalá que sean realizadas por la delegada, que ya está asignada la delegada, así que estamos bien con eso, ¿vale? Bibliografía complementaria. Hay un libro que tenemos que usamos en esta asignatura, que es el Argimón Payas, que es el libro base de la asignatura, y yo voy subiendo los capítulos que necesito que vayan estudiando. O sea, cada clase se relaciona con un capítulo. Son capítulos cortos, algunos de ellos son 3 páginas, 4 páginas. Pero siempre vamos a subir la clase y una lectura complementaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este curso la verdad es que está bien condensado, porque son muchos los contenidos. Entonces, vamos a ir complementando con eso, ¿vale? Yo les voy a ir diciendo si eso entra en la prueba o no entra. Vamos a tener literatura complementaria y literatura obligatoria. Obviamente, solo se va a evaluar la que es obligatoria. La complementaria no se va a evaluar en las pruebas, pero siempre se va a recomendar para la mejor comprensión de los contenidos. ¿Alguna duda hasta el momento del programa del curso? O sea, o de lo que les mostré. El programa lo voy a subir hoy. ¿Alguna duda? No, doctor. Ya. Perfecto. Alguien escribió aquí en el chat, ninguna. Ya. Eso, entonces, bueno, ustedes tienen mi correo, tenemos el contacto con la delegada para que hagan las consultas que sean. Me indicaron de escuela que las evaluaciones tenían que ser presenciales, pero eso aún no está confirmado, ¿ya? Por mí, si el curso es online, que las evaluaciones también sean online, sería lógico, ¿cierto? Así que voy a intentar que sea así, porque comprendo la situación del curso. Estuve en la reunión que tuvimos hace unos días con la delegada del curso completo, que están con harta carga, entonces prefiero que estos cursos que son teóricos tratemos de simplificarlo un poco, ¿ya? Bien, comenzamos entonces con la primera clase. La primera clase de esta asignatura es sobre las bases metodológicas de la investigación clínica y epidemiológica. ¿Bien? ¿A qué nos referimos acá? Nos referimos a todos los elementos comunes que deben ser comprendidos para diseñar una investigación, el diseño que sea. Esto que vamos a presentar hoy se aplica para estudios descriptivos, para estudios analíticos, estudios clínicos, revisiones sistemáticas, etc. En todos los casos, hay ciertos elementos que tenemos que entender que son estas bases metodológicas. En primer lugar, vamos a definir el proceso de investigación como un proceso que es sistemático, es decir, que tiene una metodología organizado, es decir, que sigue un protocolo, y objetivo. Aquí nos vamos a olvidar de la subjetividad. Nos olvidamos de las opiniones personales, de los adjetivos calificativos, etc. Y que va a estar siempre destinado a responder una pregunta de investigación, y cuyo resultado siempre va a ser un conocimiento. Es decir, es como una especie de maquinita donde yo introduzco una pregunta y me sale una respuesta que se va a expresar como un conocimiento. Se ve simple, ¿cierto? Ahora, bueno, esto ya se lo dije, ¿cierto? Cuando hablé de sistemático me refiero a que tiene un método. Hay un método que lo sustenta. Esto no es que cada investigador tenga su propia forma de investigar. Bueno, en cierto modo tienen su propia forma, pero todo está sustentado en la misma base, que es el método científico.
sigue siempre un protocolo, y nosotros vamos a ver en esta asignatura que cada diseño de estudio tiene en cierto modo sus protocolos, y obtiene conclusiones siempre a partir de datos objetivos, datos cuantitativos. Estamos hablando aquí de investigación cuantitativa. La investigación cualitativa la vamos a dejar afuera, ¿ya? Solo en esta asignatura vamos a ver investigación cuantitativa. Por lo tanto, todas las conclusiones van a ser realizadas a partir de mediciones. Entonces, este investigador va a tener siempre una pregunta de investigación. Y lo que va a hacer durante todo el proceso es diseñar un método para responder esa pregunta. ¿Bien? Y esta respuesta a la pregunta debe ser siempre lo más válida, perdón, este diseño debe ser siempre el más válido y el más preciso posible para evitar cualquier error. ¿Ya? Esto suena muy teórico, o sea, es algo válido, algo preciso. ¿Ya? Yo lo voy a explicar con algunos ejemplos bien, bien cotidianos para que me entiendan esto de validez y precisión. Entonces, les insisto, estamos diseñando un método que debe ser válido y debe ser preciso, cualquier sea el tipo de estudio que ustedes quieran hacer. ¿Bien? ¿Cómo entender esto de la validez y la precisión? Simple, veámoslo con un ejemplo futbolístico. Yo tengo un arco donde en este deporte se sabe que si la pelota entra al arco, estamos con algo válido, porque es gol, digamos, y si no le apuntó al arco, significa que es algo inválido o no válido. Entonces, si yo quiero decir que algo es altamente preciso, lo que estoy diciendo es que el pateador siempre apunta a un mismo punto y es consistente en siempre apuntar al mismo lugar. Sigue una consistencia. O siempre al mismo lado acá, o siempre afuera. No estoy diciendo que siempre haga el gol. Estoy diciendo que casi siempre patea al mismo lugar. Nada más que eso. La precisión no tiene que ver con la capacidad de meter el gol, tiene que ver con qué tan preciso soy en apuntar siempre al mismo lugar, independiente si ese lugar sea positivo o negativo. Baja precisión sería si yo en cualquier momento apunto a cualquier parte. No estoy apuntando siempre al mismo lugar, no estoy siendo preciso. Alta validez sería que yo siempre meta el gol, independiente en qué parte del arco deje la pelota. Y baja validez sería que nunca dejo la pelota dentro del arco. En cualquier parte apunto, pero nunca adentro. Ahí estamos hablando de baja validez. Entonces, vamos mezclando las cosas. Si yo digo que algo es altamente preciso y además es altamente válido, es que, en primer lugar, estoy siendo consistente y siempre estoy apuntando al mismo lugar, es decir, estoy siendo muy preciso, pero a la vez siempre está dentro del arco, es decir, siempre es válido. Baja precisión y alta validez sería que yo estoy apuntando al arco siempre, o sea, estoy siendo altamente válido, pero no siempre apunto al mismo lugar, estoy apuntando en distintos lugares. Por lo tanto, soy poco preciso, pero a la vez muy válido. También tenemos un caso contrario, que es alta precisión, pero baja validez. O sea, siempre estoy apuntando al mismo lugar, pero no le estoy apuntando al arco. ¿Ya? Y en el último caso, baja precisión, o sea, estoy siempre apuntando a lugares distintos, y a la vez baja validez porque nunca estoy echando la pelota dentro del arco. Por favor, cuando estudien esto, traten de ver este ejemplo, con este ejemplo para entender lo que viene más adelante. ¿Ya? Esto también se puede explicar de otra forma, con un blanco. Siempre los libros de investigación explican esto con un tiro al blanco. Y dicen, mira, si consideramos que el blanco está en el centro, algo altamente preciso y válido sería que siempre se apunte al centro, ¿cierto? Y haya consistencia en que siempre los puntos, los tiros estén cerca entre sí. Podríamos decir que también puede ser preciso, pero no tan válido, porque estoy con los puntitos muy cerca entre sí, pero nunca en el blanco central. Y así siguen los ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿qué es entonces la precisión? La precisión es la consistencia para siempre obtener resultados similares. Y la validez es la capacidad de siempre medir o llegar al punto donde yo quiero llegar. ¿Ya? Por ejemplo, un termómetro. Un termómetro sería preciso si siempre marca temperaturas similares en relación a un gold standard.
Y sería válido si realmente mide lo que yo estoy midiendo. Es decir, si mide la temperatura exactamente. ¿Bien? Veamos esto cómo se aplica, porque ahora vamos a hablar de que los estudios tienen alta precisión y alta validez. Entonces, ¿cómo aplicamos esto, que es un ejemplo que no tiene nada que ver con investigación, a la investigación? Vamos viendo. En esta clase de hoy vamos a ver estos 5 conceptos, que son los tipos de error, el uso del grupo control y los efectos que hay que controlar, factores de confusión y el concepto de validez interna y externa. Vamos a ver cómo ellos están correlacionados entre sí y cómo todos ellos nos van a ayudar siempre a esto, aumentar la precisión y aumentar la validez, que es lo que tenemos siempre como objetivo principal. ¿Bien? Yo les dije al principio que, acá, les dije que el investigador tenía que diseñar un estudio que tiene como objetivo también evitar cualquier error. Error, ustedes entienden lo que es, ¿cierto? Es equivocarse en algo. Pero en investigación el error es un concepto. Y les voy a mostrar que hay 2 tipos de error. El investigador puede caer en 2 tipos distintos de error. El primer error es el error aleatorio y el segundo es el error sistemático. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el concepto de sesgo? Yo creo que sí. Uno dice, no, esta investigación está sesgada o ese periodista está sesgado, ¿cierto? Bien. Estos 2 errores son por causas distintas, tienen formas de evitarlo distintas y vamos a ver que ninguno, vamos a ver que el aleatorio no se puede eliminar, a diferencia del sistemático que sí lo podemos atenuar lo más posible. ¿Ya? Vamos a ver qué es cada uno y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Volvemos al ejemplo del tiro al blanco. El error aleatorio tiene que ver con el azar. Es decir, por muy capaz que yo sea siempre en alguna técnica, lo que sea, siempre hay una probabilidad de cometer un error por efecto del azar. Eso va a ocurrir siempre. Siempre hay azar. ¿Bien? Hay azar, ¿por qué? Porque si yo estoy dando una prueba teórica con alternativas, siempre el azar va a tener ahí un porcentaje de participación. Si yo estoy tirando la pelota dentro del arco en un penal, también hay cierto grado de azar. ¿Ya? A diferencia del sistemático que ya no tiene que ver con el azar, sino que tiene que ver con que hay algo que me está afectando mi resultado. Volvamos al ejemplo del tirador. El tirador al arco en el penal, por azar, puede a veces achuntarle, a veces no. A veces apuntarle, a veces no. Pero, ¿qué pasaría si el jugador tiene una lesión en el pie hábil, en el pie derecho? Es probable que siempre se equivoque. ¿Pero se está equivocando por azar? No. Se está equivocando por un factor externo. Se está equivocando por una razón muy concreta, ¿cierto? En ese caso hablaríamos de un error sistemático, porque es algo que afecta el resultado y que no tiene que ver con el azar. Entonces, el error aleatorio, que es el primero que vimos acá, yo les dije que tiene que ver con el azar y que no lo podemos eliminar. ¿Ok? Entonces, insisto, si estamos en presencia de un error aleatorio, no lo vamos a poder eliminar, pero sí lo tenemos que tratar de disminuir al mínimo. ¿Cómo lo vamos a disminuir? Vamos a trabajar con muestras. ¿Bien? Nosotros cuando trabajamos con muestras, lo que tratamos de hacer es obtener una muestra representativa de una población para extrapolar los datos posteriormente. Por ejemplo, si yo quiero medir la presión arterial en Valdivia, la verdad es que yo no los puedo medir a todos, porque son muchos. Y nosotros en investigación tratamos siempre de utilizar el menor cantidad de recursos posibles, pero obtener un resultado que igual sea válido. ¿Bien? Entonces, nosotros como trabajamos con muestras, esa muestra debe tener la capacidad de disminuir el error aleatorio. Es decir, la muestra debe estar lo suficientemente bien calculada para que tengamos una disminución del error aleatorio. O sea, que el azar tenga una baja participación en nuestros resultados. Eso lo vamos a hacer con un buen cálculo de tamaño muestral.
¿Bien? Doctor, ¿Sí? estas muestras tienen que ser aleatorias igual, porque si no, Sí. no es como que sea Sí. muy... Cuando uno habla de cálculo de tamaño muestral, habla de que, en primer lugar, calcula la cantidad de gente que va a evaluar y luego tiene que aleatorizar al momento de seleccionar a sus participantes. Eso es así, exacto. Si yo no aleatorizo, estoy hablando de un muestreo por conveniencia, que es algo que vamos a ver más adelante que está mal y es fuente de sesgo. ¿Bien? Así que, efectivamente, como dice su compañero, no basta con tomar una muestra, sino que también hay que aleatorizar esa muestra. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También tenemos que considerar que siempre va a haber azar en nuestras mediciones. ¿Por qué? Porque el proceso de medición que yo tenga también va a estar afectado por el azar. Por ejemplo, un termómetro. Ustedes se miden la temperatura ahora y marca, no sé, 36,5. La toman un minuto después y le vamos a marcar 36,6. La duda es, esa diferencia de 0,1 grados, ¿tiene que ver con el instrumento o tiene que ver con que efectivamente mi temperatura aumentó 0,1 grados? Yo no lo sé. Bueno, son variables que tenemos que ir controlando. O sea, la variabilidad en el proceso de medición, así como la existencia de una variabilidad biológica, porque puede que la variable temperatura corporal sí tenga variaciones. O sea, que no es una constante todo el día. Por ejemplo, variable edad. ¿Cambia la edad? Sí, pero cambia una vez al año, ¿cierto? La variable género. La variable género no cambia. La variable gustos musicales. Es muy raro que cambie, tendrían que pasar quizás muchos años para que toda esa variable cambie. Pero la variable glucosa en sangre sí tiene variación biológica, porque varía quizás en distintos momentos del día. Entonces, siempre que nosotros estemos en una investigación, tenemos que ver que nuestras variables tengan en consideración estos dos elementos, que hay una variabilidad inherente al proceso de medición y una variabilidad biológica. ¿Y por qué le estoy hablando de estas variabilidades? Porque estas variabilidades también están sujetas al azar. Y nosotros tenemos que tratar de que el azar sea lo menos posible en mi investigación. O sea, el efecto del azar tiene que estar aislado. Es por eso que a ustedes, cuando tienen una prueba teórica de alternativa, se les hace descuento. ¿Por qué se les hace descuento? Porque se dice de que si yo tengo 4 alternativas, A, B, C, D, hay un 25% de probabilidad de que yo acerte por azar. Entonces, ¿qué hacen con ustedes? Les descuentan una mala, les descuentan una buena por cada 4 malas. ¿Por qué? Para descontar el azar. ¿Mm? Entonces, en definitiva, ¿qué les quiero decir con esto? El error aleatorio siempre va a existir. Es muy poco probable que mi estudio no tenga error aleatorio, pero yo lo que tengo que hacer es disminuirlo. ¿Cómo lo disminuyo? Disminuyendo, trabajando con tamaño muestral y trabajando con la aleatorización, considerando los elementos de variabilidad en mi variable, y esto va a hacer que al disminuir este error aleatorio, mi estudio va a ser más preciso, porque va a tener menos azar, ¿cierto? Y yo dije que cuando había azar, la pistola dispara para cualquier parte, ¿cierto? Pero cuando yo soy más preciso, como lo vimos en el gol, en los goles del penal, cuando yo soy más preciso, las, las pelotas, digamos, que yo lancé, están más juntas entre sí. Cuando yo soy más preciso, hay menos variabilidad. ¿Bien? Entonces, vamos con un ejemplo. Yo quiero determinar la presión arterial promedio de un grupo de personas que son acá, estas personas que están en azul. Bien. ¿Cómo lo hago entonces? Díganme ustedes, ¿cómo determino la presión arterial de un grupo? ¿Qué debería hacer primero yo? Separarlos ¿Charlie? por... Claro, elegir gente a la que le voy a tomar la presión. Porque yo podría decir, mira, los voy a tomar a todos. Pero eso no es logísticamente posible, ni económicamente posible algunas veces. Y no tiene mucho sentido. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero tú cuando vas a tomarte una muestra de sangre, para medir tu glucosa no te sacan toda la sangre, te sacan una muestra. Bueno, acá es lo mismo. Es una muestra que yo tengo que calcular. Entonces, yo voy a elegir algunos.
Y aquí está lo que decía su compañero, se aleatorizan los participantes. O sea, yo digo, mira, de esta muestra que son 20 voy a elegir 7. Ok. ¿Cuáles 7 elijo? Bueno, eso se hace con un cálculo de aleatorización. Mediante una fórmula matemática, mediante un Excel, mediante una tómbola, yo elijo quiénes van a ser esos 7. Y todos deben tener la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Bien? Ok. Pregunta para ustedes. ¿Y si justo yo hice una aleatorización? Fíjense, la hice. Hice un cálculo y una aleatorización. Pregunta. Si los participantes que seleccioné aleatoriamente son coincidentemente los que tienen hipertensión arterial, ¿qué pasa? ¿Estaría mal mi estudio? Imaginémonos que justo en este grupo habían 7 hipertensos y yo por elegir los 7. ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Se les ocurre que... Error por azar. Claro, exacto. Y es por eso que yo les digo que el error aleatorio no se puede eliminar. Porque el azar siempre va a existir, siempre. O sea, yo no tengo modo de eliminarlo. Quizá alguien me podría decir, mira, la forma que tienes de eliminar el azar es incluyendo en este caso a todos los participantes. Claro, de esa forma podría ser. Pero, insisto que eso no es logística ni económicamente posible en casi todos los estudios. O sea, si yo quiero medir la presión arterial en Valdivia y no quiero tener azar, tendría que hablarlo a todos los valdivianos. Imagínate, 150.000 personas tomando la presión. O sea, no es posible. Un Profe, censo, ¿sí? pero cuando uno hace el cálculo de la muestra representativa, ¿no se supone que ese cálculo disminuye la probabilidad de que eso pase? Exacto, tú lo has dicho, disminuye la probabilidad de azar, pero no la elimina. Ya. Eso voy. Esa es la diferencia. ¿Ya? O sea, no es que el azar se fue, sino que el azar disminuyó su probabilidad, no, nada más que eso. Pero eso yo les Ujú. digo que azar siempre va a haber. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Bueno, aumentando la muestra. ¿Por qué? Porque mientras más grande es la muestra que yo tengo, es más probable que ese azar vaya disminuyendo. Entonces alguien me va a decir, ok, pero entonces aumentamos la muestra más grande, más grande, más grande hasta llegar a la población total. No, no es así. Porque ustedes se van a dar cuenta que al aumentar la muestra va a llegar a un punto en que por mucho que ustedes aumenten la muestra, el resultado no va a cambiar en nada. ¿Por qué? Porque se sabe que con los métodos correctamente seleccionados para calcular la muestra, tú te vas a dar cuenta que si tú la aumentas no cambia nada. ¿Por qué? Porque tú eliges la muestra más alta posible que va a ser representativa de la población en estudio. ¿Ya? Así que en el fondo, ¿a qué creo que quiero que comprendan? De que el uso de muestras y de aleatorización va a disminuir el error aleatorio al mínimo si es que yo ejecuto ese cálculo correctamente. En esta asignatura les vamos a enseñar a ejecutar ese cálculo. ¿Ya? Y ahora pasamos al otro, al error sistemático, que este ya no tiene que ver con el azar. Aquí es sesgo. Aquí es porque el investigador está haciendo algo mal. ¿Bien? Aquí nos olvidamos de el azar. Lo anterior, nosotros lo tratamos de atenuar lo más posible. El error sistemático nosotros deberíamos tratar de atenuarlo en exceso, porque en realidad, si nosotros tenemos error sistemático es porque estamos haciendo algo mal. ¿Ya? Insisto, cuando yo le hablo de error sistemático, piensen en sesgo. Sesgo. Dentro de este error sistemático hay dos tipos: el sesgo de selección y el sesgo de información. El sesgo de selección e información sumados van a afectar la validez del estudio. ¿Bien? O sea, esto es grave, digamos, incurrir en este sesgo. ¿Por qué? Porque si la validez está comprometida, yo no voy a poder extrapolar los resultados a la población. ¿Bien? Vamos a ver con ejemplos qué es el sesgo de selección y qué es el sesgo de información. Ok, la misma población de delante, donde yo les dije que había elegido 7 personas al azar. Ok, quiero determinar la misma presión arterial de este grupo. ¿Qué hago yo? ¿Sabe qué? No me complico la vida con estar haciendo cálculos, no me complico la vida con aleatorizar. Yo voy a elegir los primeros 5 de la lista. Punto. No me voy a complicar la vida. Ok. Entonces yo estoy formando grupos por conveniencia. Y esto se llama muestreo por conveniencia, porque el investigador elige los participantes que quiere. Y ustedes lo van a leer en algunos artículos que dicen las muestras, los participantes fueron asignados a cada grupo por conveniencia.
así se llama. ¿Bien? Y eso, por ejemplo, acá tengo dos grupos, un grupo 1 y un grupo 2 que yo los seleccioné no al azar, sino que por conveniencia. ¿Y qué tal si yo estoy probando un medicamento? Un medicamento para, no sé, para disminuir la presión arterial. Tengo el grupo 1 y el grupo 2. ¿Y qué tal si yo en el grupo 1 elijo a los jóvenes y en el grupo 2 elijo a los adultos? Y por conveniencia yo estoy favoreciendo los resultados del grupo 1, del grupo de los jóvenes, porque obviamente tenían una presión arterial más controlada que los adultos mayores. Entonces, por eso que yo no puedo usar muestras por conveniencia, porque como no todos los participantes tuvieron la misma probabilidad de estar en cualquiera de los dos grupos, estoy sesgando mi estudio en el momento de seleccionar los participantes. ¿Ya? Entonces, sesgo de selección. Vamos con un ejemplo que quiero que ustedes me ayuden. Si yo deseo determinar la prevalencia de hipertensión arterial en Valdivia, ojo, prevalencia de hipertensión arterial en Valdivia, pongámosle que en 2022. Prevalencia me refiero a la cantidad de personas que tienen hipertensión en Valdivia. ¿Desde dónde obtengo los participantes del estudio? Pregunta para ustedes. ¿De dónde saco mis participantes? Desde un CEFAM. Ya, es una opción. Bien. ¿Otra persona opina algo distinto? De Valdivia. Sí, de Valdivia, pero ¿de qué? Ok, Valdivia es como toda la ciudad, pero ¿de dónde los saco? ¿Dónde están las personas? Alguien dijo un hospital. ¿De dónde más puedo? Porque la gente yo tengo que coordinarla de alguna forma. O sea, ¿de qué otra forma los puedo obtener? Y como intervención en la calle no se podría. Claro, en la calle. Puedo ponerme en la plaza y medir la presión en la plaza. ¿Sí? ¿Otra opción? Yo lo haría en distintos lugares de Valdivia. Claro. 5 puntos de la ciudad y mido la presión. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Se le ocurre otra? El mall. En el mall, perfecto. Ahora alguien puede decir algo que no es económico, pero que igual es factible, que es tocar la puerta en todas las casas de Valdivia y medir la presión a todas las personas. También es una opción. Porque estamos viendo de dónde lo obtengo, hermano. Estoy diciendo si tengo el dinero, si tengo la capacidad técnica para hacerlo. Pero son muchas las alternativas, ¿cierto? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Dónde va la gente que está enferma? Generalmente va ¿a dónde? Al hospital. Al hospital, al CEFAM, a la clínica, donde sea. Bien. Entonces, si yo quiero medir hipertensión arterial y voy a un hospital, a un CEFAM, No, ¿con qué me voy a encontrar? con que encuentre pura gente enferma. Voy a encontrar por gente enferma. Y yo necesito saber cuáles son los enfermos respecto a la cantidad de sanos. Porque yo, para saber cuántos enfermos hay, tengo que saber cuántos sanos hay. Porque son cosas antagonistas, ¿cierto? Entonces, no es muy útil ir a un CEFAM ni a un hospital. ¿Por qué? Porque si voy a un hospital me voy a encontrar con puro enfermo. Lo mismo, prevalencia de caries. Voy a una clínica dental. Todos los pacientes que consultan van casi por caries. O muchos. Entonces, me va a dar una prevalencia más alta de la población. Entonces yo lo primero que quiero que entiendan es que ustedes tienen que obtener, o tienen que obtener sus participantes de tal modo de que estos sean representativos de la población. Y que así como me aparece un enfermo, me tiene que aparecer un sano. ¿Te fijas? Doctor, Sí. entonces, por ejemplo, acá en Valdivia hace poco, no sé, hace poco, pero había como un estudio de la prevalencia de caries. ¿Eso sería, Sí. estaría sesgado? Que era como bien Pero famoso porque no, es que los no estudios salía de prevalencia, esto. sí, pero es que los estudios de prevalencia de caries generalmente se hacen en escuelas, generalmente, en niños. ¿Por qué? Porque en escuelas van a encontrar niños sanos y niños enfermos. Ya. A diferencia de hacerlo en un hospital, donde tú no puedes medir prevalencia de caries en un hospital, o sea, cero, porque te va a dar una prevalencia gigantesca, ¿ya? Ujú. Entonces, mira el estudio, lo más probable es que haya sido en una escuela, es lo más probable. Te lo podría casi asegurar, porque la mayoría de los estudios se hacen en escuela cuando son de caries. ¿Y qué se hace? Se examinan, y se evalúa la boca de los pacientes y se ve que tienen caries o que no tienen caries, y se marca. Ujú. Presencia, ausencia, así, ¿ya? Entonces, insisto, si tú quieres medir algo, la prevalencia de algo, tienes que tener en esa misma medición la capacidad de ver los enfermos y los sanos, para saber el porcentaje de enfermos, que sería la prevalencia, y el porcentaje de sanos, que serían los pacientes que no tienen la patología. ¿Bien? Entonces, esto era lo que hablamos, de que si yo quiero medir una enfermedad, tengo que buscar un lugar que me dé población representativa, pero una representación completa. Hospital dijimos que
Ojo, estoy hablando de prevalencia. Alguien me va a decir, oye, pero un estudio clínico, ¿se hace en un hospital? Sí, porque es un estudio clínico donde yo no quiero medir la prevalencia de caries. Yo quiero comparar dos tratamientos, por lo tanto ahí necesito solo enfermos, que es distinto a ver cuántos están enfermos y cuántos están sanos. Son dos cosas distintas. La opción ideal es en las casas y medir la presión en todas las casas, pero no es tan fácil, ¿cierto? Yo no, quizá en el censo esté cuántos habitantes hay por una casa, pero no siempre van a estar, los horarios. También tú puedes ir a lugares de trabajo, es decir, yo voy a fábricas, también podría ser. ¿Ya? Pero ¿a qué voy con todo esto? Que tenemos que ser rigurosos en esto, en la selección de los participantes. ¿De dónde los selecciono? No está solo con aleatorizar, también tienen que ver de dónde los selecciono. Y aquí entra el sesgo de selección. ¿Bien? Tenemos muchos ejemplos de sesgo de selección, pero bueno, lo vamos a ir viendo durante todo el curso. ¿Ya? Ahora viene el sesgo de información. ¿Qué es esto? Acá, en el sesgo anterior, yo tenía problemas al elegir los participantes. Los elegía mal, de alguna forma. Pero acá, en el sesgo de información, el problema no va a estar en la selección, va a estar en cómo obtengo los datos de los participantes, en cómo hago mis mediciones. Si yo quiero medir presión arterial, ¿cómo medí la presión? Si quiero medir el peso de, no sé, de lo que sea, de un gato, ¿cómo mido el peso del gato? Si yo quiero medir la temperatura, ¿cómo mido la temperatura? Si quiero ver la presencia de caries, ¿cómo determino la presencia de caries? O sea, es el método con el que voy a obtener los números de mi investigación. ¿Bien? ¿Cuándo puedo entrar en sesgo de información? Cuando uso pruebas poco sensibles. Ustedes van al supermercado, les miden la temperatura y les marca 34, están todos con hipotermia, ¿cierto? Ahí hay una prueba que quizá es poco sensible o está siendo ejecutada de una manera incorrecta o el aparato no está calibrado, también puede ser. Criterios diagnósticos incorrectos. Alguien puede decir, caries es solo cuando hay una cavitación. Estamos dejando fuera las manchas blancas. Por lo tanto, también hay que tener claro los criterios que yo voy a usar para diagnosticar. Y por último, problemas en la recopilación de datos. Es decir, yo medí bien la temperatura, pero la estoy anotando en un papel. Y después no me entiendo la letra. Puede pasar. Y así hay varias formas en que yo me puedo equivocar al momento de hacer las mediciones. ¿Bien? El peso del gato que yo les dije. Ok, esa balanza, ¿sirve para pesar a un gato? Puede ser, pero ¿qué tal si la cola toma contacto con el piso? Porque no es del tamaño adecuado para pesar ese animal. No me sirve. Ahora, ¿está correctamente calibrada esa pesa? O sea, ¿esa pesa está midiendo lo que mide realmente? ¿Está pesando lo que pesa realmente? ¿Cómo creen ustedes que yo calibro una pesa? Cuando yo digo calibro me refiero a determino que esa pesa está midiendo o está pesando el peso correcto. ¿Cómo calibro un instrumento? ¿Se le ocurre? ¿Alguien que me puede decir? ¿Observando el gol estándar? Claro, exacto. Un gol estándar. Más que un gol estándar, acá uno hablaría de un instrumento que sea gol estándar y que esté calibrado. O sea, que sea un instrumento que yo esté seguro de que está midiendo bien. ¿Ya? Eso se hace con los termómetros, se hace con todo. Siempre se compara con uno que esté en buen estado y se ve que esta pesa mida o pese lo mismo que la pesa que esté calibrada. ¿Bien? Y así con todo. Se aplica con una pesa, con un termómetro, con un test PCR, con un test de antígeno, con lo que quieran. Siempre ustedes tienen que tener que asegurarse de que su instrumento mida correctamente. Una radiografía panorámica. ¿Sirve para ver caries? ¿Qué me dicen ustedes? No. No es un instrumento Es diseñado adecuado. para... No es diseñado para medir caries, ¿cierto? ¿Y para ver la posición de los terceros molares? Sí, doctor. Sí, en cierto modo sí. No es como un combin, pero sí. Es 2D. ¿Y para medir el volumen de la pulpa? No, porque no entrega información suficiente. No, porque no es 3D, ¿no es cierto? Es 2D. Entonces, si un estudio me dice yo medí los volúmenes de la pulpa con radiografía panorámica, ustedes de inmediato dicen, no, hay sesgo de información. ¿Por qué? Porque no está midiendo lo que quiere medir con el instrumento adecuado. Y así tenemos un sinfín de instrumentos no adecuados para hacer mediciones. ¿Bien?
Fíjense este caso. Yo quiero determinar la asociación entre ingesta de alcohol e hipertensión arterial. Y yo sé que tengo dos grupos, los que beben y los que no beben. Y voy a ver cuáles tienen hipertensión. Y yo acá a la derecha les presento 3 diseños distintos. El primero dice, yo le hago una entrevista donde les pregunto si tienen hipertensión a los dos grupos. 2, reviso las fichas clínicas para ver si tienen mediciones de presión arterial y son hipertensos. Y 3, mido la presión arterial. ¿Cuál de los 3 métodos creen ustedes que es más preciso y que sería un diseño más válido en mi estudio y que tiene menos sesgo? ¿Cuál sería? Según yo, El segundo. ¿El segundo? ¿Ya? ¿Quién más tiene otra opinión? Medir la presión periódicamente. Claro, también. Estos están en orden. El primero es el que tiene más sesgo, porque el primero implicaría que la gente declare si tiene hipertensión o no, capaz que no sabe, no se acuerda. El segundo, sí, son mediciones objetivas, pero ¿qué tal si los pacientes tienen hipertensión, pero no tienen historial clínico, no tienen ficha, porque nunca han consultado, porque no saben que tienen hipertensión? También estoy dejando a gente afuera. Y el último, mido presión, yo la mido periódicamente. Ahí sí, porque ahí estoy midiéndolo a todos, ¿cierto? Entonces, es así como tenemos siempre distintos métodos para llegar a lo mismo, pero hay algunos que incurran en más sesgo que otros. Y ustedes siempre tienen que elegir el mejor método, que a la vez sea el mejor método que logísticamente puedan hacer. Entonces, le insisto, las variables deben medirse con un instrumento adecuado, validado y bien calibrado, y aplicarse de la misma forma a todos los participantes. Si les pongo un termómetro, no puede ser que a algunos yo les ponga el termómetro dentro de la boca y a otros se los ponga en la axila. Tienen que ser a todos iguales. ¿Bien? Así disminuyo mi sesgo de información. Entonces, en resumen, el error aleatorio lo atenúo al aumentar el tamaño de la muestra. Pero el error sistemático, si yo aumento el tamaño de la muestra, lo voy a empeorar. Porque, le insisto, si yo estoy lesionado y quiero patear al arco, aunque tire 30 penales, voy a seguir fallando, porque estoy lesionado. Acá es lo mismo. ¿Ya? ¿Se entendió hasta el momento? Doctor, Sí. tengo una duda Sí. con el aumentar el tamaño de la Sí. muestra. Sí. ¿No hay como un sesgo también diciendo así como que yo estoy buscando un resultado en específico aumentando la muestra? No, es que yo estoy aumentando la muestra no para buscar el resultado que yo quiera. Estoy aumentando la muestra para disminuir el azar. Solo eso. En el caso Ya, del error sí. aleatorio. Y en el caso del error sistemático, ahí sí, ahí yo puedo aumentar la muestra solo para obtener el resultado que yo quiero. Pero te vas a dar cuenta que ese aumento de muestra solamente va a empeorar la situación. ¿Por qué? Porque el error en mi sesgo de selección, por ejemplo, va a seguir presente. Entonces, por mucho que yo quiera medir prevalencia de caries y voy al hospital y elegí mal los participantes, si yo elijo más participantes, el problema va a seguir. ¿Ya? Entonces, por eso le insisto, el error aleatorio, el aumentar la muestra solo nos sirve para disminuir el error aleatorio, para disminuir el azar. Nada más. Es lo mismo que una prueba teórica. Si yo les doy 4 alternativas, tengo un 25% de probabilidad de azar. Si yo les pongo 20 alternativas, ¿el azar disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Porque ahora ya no es 1 de 4, es 1 de 20. ¿Cierto? Así. Bien. Dentro de los diseños de investigación, tenemos como 3 grandes tipos. Uno son los descriptivos, que pretenden determinar quiénes están enfermos, como un estudio de prevalencia. El otro son los analíticos, que buscan determinar por qué están enfermos, es decir, ver una causa. Y, por último, buscar tratamientos, como son los estudios clínicos. Buscar qué tratamiento es más efectivo. En el caso del primer grupo, de los estudios descriptivos, yo no necesito grupo control. ¿Por qué? Porque yo los mido a una población sobre la que yo no sé quiénes están sanos y quiénes están enfermos. Porque mi objetivo es saber quiénes están sanos y quiénes están enfermos. Por lo tanto, yo nunca voy a tener un grupo control al hacer un estudio de prevalencia. Voy a medir un grupo de la población y punto.
Pero si yo quiero comparar dos tratamientos y ver si el ketorolaco es más efectivo que el naproxeno para después de una cirugía de terceros molares, yo necesito dos grupos. Necesito un grupo con ibuprofeno, o ketoprofeno, perdón, un grupo con naproxeno, pero no me basta con esos dos, me basta también con un grupo control, un tercer grupo, y que ese grupo quizás no tome medicamentos. Porque ¿qué tal si la disminución tiene que ver con el placebo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. El grupo control lo que pretende es estimar el efecto de un factor sobre una variable. Es decir, yo hago un grupo control para aislar, para, mediante esta aislación de los factores externos, determinar el efecto real de un tratamiento. Es medio difícil de entender este concepto, pero lo van a entender muy fácilmente con este ejemplo. Esto fue un tweet que yo leí hace como 2 años cuando partí el COVID. Alguien dijo, nuestro equipo médico nos dio la buena noticia de que entre el 50 y el 60% de los pacientes que usan Afibavir al 5.º día tienen PCR negativo y el 90% tiene PCR negativo al 10.º día. Suena bonito porque este medicamento significa que funciona contra el COVID. Bien. Entonces él dijo que de un grupo de enfermos, el PCR negativo se hacía presente al 10.º día en un 90%. O sea, si lo llama un gráfico, es como que al 5.º día es esta cantidad, ¿cierto? Pero no hay un grupo control. Alguien me puede decir, oye, ya, ok, disminuyeron, salió PCR negativo al 5.º día en un 50% y al 10.º día en un 90%. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera tomado Afibavir? Quizás estaría mejor, y estaría en un 100% al 5.º día. O quizás estaría peor. O quizás estaría igual. Entonces, ¿cómo yo con esta información voy a decir que algo es efectivo si no lo estoy comparando con nada? Porque falta un grupo control. ¿Bien? Por eso es importante el grupo control cuando yo estoy haciendo 2 diseños, ya se los dije, analíticos y clínicos. Esto es un ejemplo de ¿por qué el grupo control es relevante? Esto es un estudio clásico en el año 1950 en Washington, en Seattle. Resulta que había una técnica quirúrgica para la angina de pecho. Ustedes saben que la angina de pecho es un dolor en la zona del tórax producto de una cierta obstrucción de una arteria coronaria. Entonces, se hacía lo siguiente, se ligaba la arteria mamaria interna, se ligaba, con eso aumentaba el flujo sanguíneo al miocardio y disminuía el dolor. Eso se hacía y se hacía de forma sistemática, clásica, porque funcionaba. Y hubo un autor que dijo, mira, vamos a comparar esto con otro tratamiento. Y lo comparó con una incisión superficial, o sea, él hacía, digamos, solo una incisión, pero no ligaba la arteria. ¿Y qué pasó? 43% de recuperación. ¡Wow! Entonces ahí dijeron, ¿qué pasó acá? ¿Por qué al grupo que no le hicimos nada tuvo mejor recuperación? Y ahí es donde se empezó a hablar del concepto del placebo. ¿Por qué? Porque en realidad quizás la persona al saber que había sido intervenida ya, solo el concepto de saber que fue intervenido implicaba una cierta recuperación. Y eso se aplica para todo. Entonces, ¿cuál es la función de este grupo control? Es estimar cuál sería el valor de esta variable en el caso de que no existiera asociación. ¿Bien? O sea, ¿qué pasaría si es que yo no aplico lo que estoy aplicando? ¿Ok? Volvamos al ejemplo del Afibavir. ¿Qué pasaría si yo a un grupo no le doy Afibavir, pero sí le doy un medicamento que sea azúcar? Y ahí vamos a aislar el efecto placebo. Bien, entonces, el hecho de no tener grupo control va a hacer que mis resultados, mi estudio esté expuesto a estos 4 factores. Al efecto Hausdorff, al efecto placebo, a la regresión a la media y a la evolución natural. Estos 4 factores son los que yo voy a siempre tratar de disminuir, o más que disminuir, a controlar cuando yo hago una investigación y aplico grupo control. ¿Bien? En el fondo, yo lo que les quiero decir acá es que si yo no utilizo grupo control, voy a caer en estos 4. ¿Bien? Vamos a hablar de cada uno.
Efecto Hawthorne. Es la respuesta inducida por el conocimiento de los participantes de que están siendo estudiados. Es decir, su cambio en el comportamiento al saber que están en una investigación. ¿Cómo se descubrió esta cosa? ¿O cómo se definió? En el año 1920 hay una fábrica de semiconductores, la Western Electric en Chicago. Y ellos tuvieron la siguiente interrogante. ¿Cuánto afecta la cantidad de luz que le llega a los trabajadores? Ellos querían saber si quizá poner más luz aumentaba la productividad. ¿Qué hicieron? Dijeron, mira, hagamos lo siguiente. 3 grupos. Grupo 1, iluminación habitual. Grupo 2, iluminación aumentada. Grupo 3, iluminación disminuida. Y vamos a ver quiénes son más productivos. ¿Cuál fue el resultado? Grupo 1 aumentó su producción. Grupo 2 aumentó su producción. Grupo 3 aumentó su producción. Y los dueños de la fábrica dijeron, ¿qué pasó acá? Nos quedamos de brazos cruzados porque todos aumentaron su producción. ¿Y por qué fue así? Fue porque se incrementó debido a que los trabajadores sabían que estaban siendo vigilados. Les dijeron que estaban sometidos a una investigación. Y solo por el hecho de decirles que estaban sometidos a una investigación, tuvieron un aumento de la producción. Y eso se llama el efecto Hawthorne, que va a estar presente. Y va a estar presente aún más si yo no tengo grupo control. Porque en el grupo control, este efecto se va a controlar. ¿Por qué? Porque los dos grupos van a aumentar. Pero si no tengo grupo control, no lo voy a poder aislar. Acá tenemos un clásico ejemplo de efecto Hawthorne. Aumento de la producción producto de un factor externo. Ahora sería Putin. Bien. Efecto placebo. Este ustedes lo conocen bastante más. Es la respuesta que se produce en una persona enferma como consecuencia de la administración de un tratamiento, pero que no es producto del tratamiento. ¿Bien? Volvamos al ejemplo anterior, donde ligaban la arteria mamaria interna para disminuir la angina de pecho. Y en otro grupo solamente hacían una incisión superficial sin ligar la arteria. En ambos casos hay un elemento en común. Ambos pacientes tuvieron la percepción visual de que fueron intervenidos. Ambos se dieron cuenta que fueron intervenidos. Y eso sería lo que genera una cierta mejoría, que sería el efecto placebo. Si yo estoy vacunando contra el COVID, yo tengo 2 grupos. Un grupo con una vacuna contra el COVID y un grupo 2 a la que le inyecto suero. En ambos casos inoculé. Y eso ya genera un porcentaje de mejoría. Ustedes me podrían decir, pero ¿cómo si no inyectaron nada? Sí, pero recuerden que las mejorías muchas veces en temas, por ejemplo, de dolor, muchas veces el dolor es una percepción sensorial. Entonces, hay ciertas modificaciones del patrón de dolor según factores externos que no tienen que ver con un medicamento. ¿Ya? Vamos con un ejemplo acá. Yo tengo una vacuna que todo esto es su efecto, lo que está en azul. Y ese porcentaje es su porcentaje de no efecto. O sea, es muy efectiva mi vacuna, un 80% de efectividad, pongámosle. Y yo tengo un grupo control a la que le apliqué placebo. Y también tuvo efecto en un grupo pequeñito. También, por alguna razón, hubo efecto. No sabemos por qué. Ok. ¿Cómo calculo el placebo entonces de mi vacuna real, del grupo experimental? ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál sería el efecto placebo de mi vacuna? ¿Habría que exponerlo a la enfermedad o no? Sí, pero claro, lo que pasa es que si estoy vacunando, yo vacuno antes, o sea, no, por temas éticos no los puedo exponer a ningún grupo de la enfermedad. Tengo que vacunar y ver qué pasa en el tiempo. Entonces, mira, ¿cómo lo calculo? Fácil. Si el placebo tuvo este efecto, el grupo control, que era nada, que era puro suero, tuvo este efecto, yo voy a asumir que esto es placebo. No sé si ves mi puntero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya. Ese sería el placebo, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber cuál era el placebo de mi vacuna, en realidad es esto mismo. Porque yo cumplí con inocular. Solo que Entonces, ¿eso inoculé se con... le resta el resultado real? Exacto, se le resta y punto. Esa sería la cantidad de placebo. Ah, yeah. Así de simple. Ahora, eso estoy para que me lo entiendan, digamos. Después hay unos cálculos ahí, pero por ahora necesito que me entiendan esto.
de que el placebo en realidad se calcula totalmente con el grupo control. Ahora, vuelvo a insistir, ¿qué pasa si no uso grupo control? ¿Cómo voy a saber cuál es el placebo? No tengo cómo saberlo. Por eso es que hay que tener grupo control. Otro de los factores que vamos a estar siempre expuestos es a la regresión a la media. ¿Qué es esto? Es la tendencia de los individuos que tienen un valor extremo de una variable a presentar valores cercanos a la media cuando se mide por segunda vez. Chuta, inentendible esto. Y de hecho aquí sale el concepto de la mediocridad. Siempre se ve la palabra mediocre como algo negativo. En realidad, estadísticamente, la mediocridad es tender a la media. O sea, es ser del medio. Ni muy bueno ni muy malo, sino que ser del medio. Eso es ser mediocre estadísticamente, es que me voy hacia la media. ¿Ya? Entendamos esto. En 1920, Francis Galton se dio cuenta de lo siguiente, que en toda la población había una media de estatura y que las parejas muy altas, es decir, que estaban fuera de la media, hacia arriba, muy altas, no tenían hijos más altos. Es decir, no era que una pareja de altos tenía hijos más altos y luego más altos y indefinidamente hasta llegar a gigantes. No, sino que a veces pasaba que parejas de altos tenían hijos más pequeños o viceversa. Parejas de estatura inferior a la media tenían hijos más altos. ¿Por qué? Porque independiente de las condiciones genéticas o lo que sea, siempre va a haber una tendencia hacia la media. Siempre. Esto es una tendencia, no es que todos los casos los casos de altos van a tener hijos más chicos, no. Pero es una tendencia que ocurre siempre con las mediciones, la tendencia a la media. Si yo te mido la presión arterial una vez y está alta, 152 por ejemplo, es muy probable que la segunda medición tienda a estar más cerca a la media. Alguien me podría decir, pero ¿cómo? Si alguien está en una crisis hipertensiva. No, estoy hablando de que la medición, si yo la hago en una persona enferma, puede que esté alterada, porque eso es parte de la enfermedad. Pero en condiciones normales, es muy normal que una variable que presenta un valor extremo en algún momento, luego tienda a la media. Porque es así. O sea, hay una tendencia a la media. Bien. Como dice acá, en mediciones seguidas es posible que haya una variación en los resultados obtenidos, que no se debe a la intervención, ¿cierto? Pero, si se dispone de grupo control, el fenómeno no desaparece, pero se va a repetir en ambos grupos. En ambos grupos las variaciones de las mediciones van a tender a la media. Por lo tanto, no va a haber problema con eso. Pero si yo no uso grupo control, la regresión a la media podría también alterar mis resultados. ¿Ya? Esto es muy clásico verlo acá. Todo siempre tiende a la media, y eso también se llama la distribución normal. Por ejemplo, en una prueba, es muy normal que la mayoría esté al medio, la minoría se saque un 7 y la minoría se saque un 1. Se llama distribución normal o la campana de Gauss. La vamos a ver también en este curso. De hecho, en esta pesa nos damos cuenta que los pesos menores están muy poco gastados, se usan poco, los pesos mayores también, pero los pesos medios se usan mucho. Siempre hay una tendencia hacia las medias, en la variable que ustedes midan, y esto es una realidad, siempre. ¿Bien? Por último, el último factor que va a alterar nuestros datos, pero que nosotros lo vamos a compensar utilizando grupo control, es la evolución natural. ¿Qué es la evolución natural? Es que hay enfermedades generalmente que por su curso natural van a tender a la resolución, siempre. Sobre todo las infecciones virales, siempre van a tender a la resolución, aunque yo no haga nada, ¿cierto? Entonces, los esfuerzos terapéuticos pueden coincidir con la resolución natural. Vamos a un ejemplo. Pensemos en el COVID. Esta patología, imaginémonos que tiene 14 días de evolución. Si tiene 14 días y yo aplico un tratamiento en el día 1, yo me voy a dar cuenta que el día 14 va a disminuir, ¿cierto? Ahora, si yo aplico un tratamiento 2 en el día 11, me voy a dar cuenta que en 3 días va a disminuir el virus. ¿Cuál va a ser más efectivo? Alguien me va a decir, no, el 2. ¿Por qué el 2? Porque en 3 días disminuyó el virus y el virus desapareció en 3 días. Sí, pero es que el virus normalmente, por su evolución natural, desaparecía. Entonces ahí tenemos también un elemento a considerar. Que todas las variables que yo mida tengo que ver, cuando son enfermedades sobre todo, tengo que ver cuál es su evolución natural. Y si yo voy a comparar dos tratamientos, los comparo el mismo día, no los comparo en días distintos.
¿cierto? Bien, hasta acá vamos a llegar hoy día, porque si no los voy a llenar de información. Entonces, en resumen, teníamos la definición de investigación, teníamos que el investigador diseñaba un método que pretendía disminuir el error. Ese error podía ser un error al azar, que era el error aleatorio, o un error debido a sesgos, que era el error sistemático. Yo tengo que disminuir esos sesgos a como de lugar. Teníamos también que había que usar un grupo control cuando lo ameritaba, porque si no, me voy a ver expuesto a estos 4 factores, que era el efecto Hawthorne, la regresión a la media, el efecto placebo y la evolución natural. Son las 4 razones por las que yo debo usar un grupo control. ¿Vale? Eso. Y, bueno, nos queda todavía mucho contenido, así que vamos la próxima sesión a continuar con esto. El programa se lo voy a subir hoy y ahí va a estar el calendario de clase. El 80% de las clases las hago yo, así que nos vamos a estar viendo casi todos los martes. ¿Vale? Ya pues, estaríamos entonces, chicos. ¿Vale? La clase quedó grabada, así que la subo hoy. ¿Vale? Gracias, Gracias, doctor. Ya pues, Gracias, doctor. estamos entonces. Gracias, profe. Chao. Bien. Chao, chao. Voy a cerrar esto. Chao, doctor. Gracias. Chao.